Bienvenidos a TN Internacional. Por supuesto vamos a seguir actualizando lo que sucede en Sri Lanka, pero nos trasladamos a Downing Street 10 porque las novedades y una de las noticias de la semana en el plano internacional sin dudas tuvo que ver con la despedida, el farewell de Boris Johnson, su renuncia a el liderazgo del Partido Conservador y a ser el primer ministro del Reino Unido, el mejor trabajo del mundo, así lo calificó, y por eso dijo estar muy pero muy consternado. Los analistas aseguran que esto tiene que ver con una enorme crisis de credibilidad, más allá de los efectos sin dudas económicos que tuvo la pandemia y de los efectos de la guerra, el impacto que está teniendo en el país. Esto tuvo que ver con una crisis de credibilidad hacia el interior del gobierno, hacia el interior del Partido Conservador. Pero empecemos a contar esta historia con un incidente o con un hecho que se convierte en un gran cataclismo, que es el Partygate, el Olivosgate a la inglesa. El diario Daily Mirror saca una tapa, ¿no?, en medio de lo que estaba siendo un buen momento para Boris Johnson, porque la campaña de vacunación venía siendo muy efectiva y extensiva en el Reino Unido y rápida, lo cual colocaba al país en un lugar muy interesante respecto de cómo avanzaban las campañas de vacunación en el mundo. Pues en medio de ese momento, hacia fines de 2021, sale una tapa. The Daily Mirror dice que en efecto hubo fiestas, mientras regían medidas muy restrictivas para el resto de la población, hubo una fiesta en Downing Street 10. A todo esto, Boris Johnson, fiel a su estilo, fíjense, esta era la tapa, fiel a su estilo, trata de subestimarlo, ¿no? Se presenta ante el Parlamento con su usual desparpajo y niega las acusaciones. Acá está ese registro, miren. Bueno, ahí vamos a ver si tenemos el video de la... Ahí. Was a Christmas party thrown in Downing Street for dozens of people on December the 18th? Prime Minister. Mr. Speaker, what I can tell the right honourable gentleman is that all guidance was followed completely during Number 10. And can I recommend to the right honourable gentleman that he does the same with his own Christmas party, which he's advertised for December the 15th, to which unaccountably he's failed to invite the deputy leader, Mr. Speaker. Primera mentira para Boris Johnson. ¿Pero cómo se descubre que esto era una mentira? Porque se filtra un video de una vocera ensayando la respuesta más difícil, la respuesta a la pregunta de si hubo o no fiestas en Downing Street 10 mientras todo el país estaba encerrado y los comerciantes no podían hacer funcionar sus negocios. Fíjense ustedes lo que produce este video que se filtra, el famoso video de solo vino y queso. Reports on Twitter that there was a Downing Street Christmas party on Friday night. Do you recognise those reports? I went home. Hold on. Would the Prime Minister condone having a Christmas party? What's the answer? I don't know. It wasn't a party, it was cheese and wine. Just be clear, it's not. Is cheese and wine all right? No. It was a business meeting. I'm joking. This is recorded. This fictional party was a business meeting. And it was not socially distanced. Bueno, después se produce la renuncia de esta vocera y la pregunta era, bueno, el hilo se cortará por lo más fino, renunciará la vocera y ya. Pues Boris Johnson ya ahora tenía que dar explicaciones más seriamente, sin nada de desparpajo y sin chicanas a sus adversarios políticos, porque esto ya se había destapado. Había video de nada menos que una vocera asumiendo que no hubo distancia social y que esto fue, según se sugiere por sus risas, un poco más que vino y queso. Esta era la respuesta que daba Boris Johnson adjudicando esto a conductas ajenas. Fíjense. No, nobody told me that what we were doing was... Mr. Speaker, may I begin by saying that I understand and share the anger up and down the country at seeing Number 10 staff seeming to make light of lockdown measures. And I can understand how infuriating it must be to think
that the people who have been setting the rules have not been following the rules, Mr. Speaker, because I was also furious to see that clip. And Mr. Speaker, I apologise unreservedly for the offence that it has caused up and down the country, and I apologise for the impression that it gives. But I repeat, Mr. Speaker, that I have been repeatedly assured since these allegations emerged that there was no party. Bueno, no hubo fiesta, yo también estoy conmocionado de ver ese video. Hasta ahí Boris Johnson tenía que acusar recibo de algo, no como en la primera secuencia que vimos, pero no terminaba de hacerse cargo de lo propio, hasta que se vieron imágenes del propio Boris Johnson en los ágapes de vino y queso. Empezaron a circular fotos y ahí al primer ministro le tocó asumir que esto no eran conductas ajenas, que él también había participado del llamado Partygate. Fíjense lo que eran las imágenes. Y finalmente tuvo que venir el pedido de disculpas acusando Recibo de que él mismo había violado sus propias normas. Vamos a escucharlo. No, nobody told me that what we were doing was, as you say, against the rules, that the event in question was something that we were going to do something that wasn't a work event. And, you know, as I said in the House of Commons, when I went out into that garden, I thought that I was attending a work event. Bueno, luego también trascendió que uno de los ágapes se dio en el contexto del funeral real. Hubo un escándalo tras de otro, hasta una foto que se difundió de una suerte de cava donde guardaban los vinos para los vinos de los viernes, como se llamaban estos ágapes. Todo esto en medio de medidas, repito, muy restrictivas, que tenían un impacto para muchos sectores, especialmente para los pequeños comerciantes, pero que además menoscababan sistemáticamente la credibilidad no solamente de Boris Johnson, sino de su propio partido conservador, que de alguna manera siempre ha querido posicionarse como una suerte de reserva moral. Lo cierto es que el tiempo transcurrió, por esto se salva Boris Johnson de una moción de censura y empieza a querer posicionarse hacia afuera en el contexto de la guerra. Recuerden ustedes cuando se lo vio tiempo atrás, fue de los primeros en ir a Kiev y mostrarse en las calles de la capital ucraniana con el presidente Volodymyr Zelensky. De alguna manera quiso reafirmar una suerte de liderazgo hacia afuera para tratar de compensar por esta crisis de credibilidad que empezaba a vivir en el seno de su propio partido. Hasta que empezaron los cuestionamientos a una persona absolutamente clave. Se trata de Chris Pincher, una persona de confianza para Boris Johnson, muy asociada a él, que ya venía teniendo algunas acusaciones muy serias de conductas sexuales inapropiadas, de haber manoseado a hombres. Salen estas denuncias, se habla de al menos 2 hombres, pero hay otras 6 denuncias. Y el propio primer ministro termina admitiendo que lo habían advertido oralmente sobre estas acusaciones y que de alguna manera había desestimado esto. Estas eran las palabras de Boris Johnson ante lo que fue la estocada final en una sucesión de errores políticos y de errores de juicio para un hombre que se mostraba hacia afuera como uno de los hombres más astutos de una política muy, muy difícil y de una trama muy, muy laberíntica que es la de la política británica. Vamos a escucharlo. Prime Minister, do you accept it was a grave error to appoint Chris Pincher to your government? Yes, I think it was a mistake, and I apologise for it. I think in hindsight it was the wrong thing to do. I apologise to everybody who's been badly affected by it, and I just want to make absolutely clear that there's no place in this government for anybody who is predatory or who abuses their position of power. Well, what I can tell you is that if I look at the background of this and why I regret it so much, is that about 3 years ago, there was a complaint made against Chris Pincher in the Foreign Office. The complaint was cleared up. He apologised. It was raised with me.
orally I was briefed on what had happened, and you know, if I had my time again, I would think back on it and recognise that he wasn't going to learn any lesson, and he wasn't going to change. I know that you didn't deny using that phrase there. Bueno, el problema es que en la política no se puede volver el tiempo atrás. Y sin dudas no se puede volver el tiempo atrás después de tantos errores no forzados para Boris Johnson. Repito, un hombre que se ha jactado de ser muy astuto en medio de los tiburones de la política británica. Lo cierto es que esto terminó disparando una ola de renuncias que empieza con dos personas claves, el ministro de Salud y el ministro de Finanzas. Ministro de Salud que dice, no puedo seguir optando entre la lealtad y la integridad. Vamos a escuchar lo que decía. We've seen in great democracies what happens when divisions are entrenched and not bridged. We cannot allow that to happen here. We must bring the country together as one nation. Effective governance inevitably requires loyalty and collective responsibility. Of course it does. And I'm instinctively a team player. And I have completely focused on governing effectively over the last year. But treading the tightrope between loyalty and integrity has become impossible in recent months. And Mr. Speaker, I will never risk losing my integrity. I also believe a team is as good as its team captain, and that a captain is as good as his or her team. So loyalty must go both ways. The events of recent months have made it increasingly difficult to be in that team. Bueno, y tras estas renuncias vinieron más. Pero cuando decimos más, decimos muchas más. Más de 50 renuncias, 56 renuncias entre cargos ministeriales y otros puestos claves en el gobierno, en el gabinete de Boris Johnson. Claramente lo estaban empujando hacia su abismo político, porque la credibilidad estaba absolutamente erosionada. Y tras esto, tras la ola de renuncias, el vaciamiento prácticamente del gobierno de Boris Johnson, vino su propia renuncia, donde decía, repito, estar triste por dejar el mejor trabajo del mundo. Escucha. Good afternoon, everybody. Good afternoon. Thank you. It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party that there should be a new leader of that party and therefore a new Prime Minister. And I've agreed with Sir Graham Brady, the chairman of our backbench MPs, that the process of choosing that new leader should begin now. And the timetable will be announced next week. And I've today appointed a cabinet to serve, as I will, until a new leader is in place. Bueno, así renunciaba Boris Johnson, pero claro, empieza la carrera para ver quién se perfila hacia el puesto de primer ministro en un momento muy, pero muy crítico para el Reino Unido y después de esta enorme crisis de credibilidad que por supuesto mancha no solamente a Boris Johnson, sino también al Partido Conservador en general. Vamos a hablar con Dano Sarou, es analista, está en Londres, y con Juan Cacache, consultor político también en Londres. Muchísimas gracias a los dos por este contacto. Hola Carolina, ¿qué tal? Bueno, ¿Cómo están? Empiezo por Dan y te pregunto, ¿quiénes están en carrera y quiénes tienen seriamente posibilidades de asumir el puesto de primer ministro en un momento que es difícil? Bueno, antes que nada quiero desearles un feliz día de la independencia. Muchas gracias. Bueno, por ahora se postularon 4 candidatos, pero estamos esperando más, va a haber más seguramente. Rishi Sunak es uno de los favoritos, pero él está manchado por unos asuntos que su esposa tuvo. Viene de una familia millonaria y bueno, era el ministro de Finanzas, ¿no? Pero él tiene, en algún momento pensaban que iba a ser el nuevo líder después de Johnson, y después salió un escándalo sobre los impuestos de su mujer, así que tiene problemas fiscales en la familia, polémicos, y por eso cayó sus posibilidades. Y bueno, hay otros también, como Tugendhat,
muchos piensan que Jeremy Hunt va a ser el favorito en el futuro, pero tenemos que ver, y una cosa que quería mencionar también es que no tenemos la agenda ninguna, el horario para la carrera, digamos. No sabemos el plazo. Dan, se hablaba de octubre como mes tentativo, pero de verdad suena demasiado extenso para un interinato de alguien que tiene un gobierno vaciado y una credibilidad totalmente erosionada. Exactamente, es lo que dicen muchísima gente acá, que el partido le quiso echar. Johnson no quiere irse, está claro. Y si uno escuchaba las palabras que decía recién, en ningún momento dijo renuncio. Dijo que el partido parlamentario no me quiere más. Claro. Entonces, momentos después de este anuncio, muchos estaban festejando, pensaron que se iba y ahora parece que no. Y tampoco sabemos qué está pensando Johnson. ¿Tiene planes de quedarse? ¿Tiene planes de la idea de volver a postularse? O sea, siempre con Johnson siempre hay sorpresas, ¿no? Y no sabemos todavía. Bueno, lo quiero sumar a Juan también porque, bueno, puede que a Johnson no le quede demasiado capital político, pero le queda cierta capacidad de daño, ¿no? Respecto de sus principales adversarios, ¿no? Dentro del partido. ¿Qué pensás vos que podemos esperar, Juan, para los próximos meses? Sí, es un buen análisis el que haces, Carolina, porque Boris Johnson, como decía Dan, va a seguir siendo el primer ministro por lo menos por 2 o 3 meses y todavía quedan muchos miembros del Parlamento y todo el gabinete nuevo lo apoya a Boris Johnson y sigue con él. Boris Johnson tiene también bastante apoyo en el electorado, aunque parezca mentira a pesar de todos los deslices que tuvo. Hay mucha gente del pueblo inglés que apoyaba el Brexit y que vieron en Boris Johnson la figura que llevó a Inglaterra a efectivamente salir de la Unión Europea y seguramente va a querer jugar un rol bastante importante en la selección del nuevo primer ministro y del nuevo líder del Partido Conservador. Sí quería decir que más allá de las cuestiones de la esposa de Rishi Sunak en materia impositiva, hoy parecería ser el principal candidato a sucederlo, por lo menos a mi entender. Falta muchísimo, faltan muchos meses, esto recién empieza, los candidatos suben y bajan en cuestión de minutos, pero si uno tuviese que decir hoy sábado cuál es el candidato más importante, el ex ministro de Economía y Finanzas de Boris Johnson parecería tener bastantes chances de serlo. Dan, quiero preguntarte si Boris Johnson todavía tiene esa suerte de instinto para entender lo que sucede casi en el país profundo, ¿no? Por fuera quizás de los líderes de la opinión pública y demás, en el sentir de la calle. Porque fue el hombre que encabezó el Brexit, de alguna manera se plantó ante el mundo como alguien que podía leer algo de lo que estaba sucediendo en el inconsciente colectivo. ¿Sigue teniendo esto? Y lo menciono también a propósito de lo que decía Juan, de la popularidad que aún conserva en algunos sectores. A ver, hubo unos sondeos hace poco que decía que Johnson solo tenía el apoyo de 18% de la población y 69% de la población quería que se vaya. Pero como sabemos, Johnson siempre encuentra una manera de salir del infierno y de los escándalos que tuvo y siempre sobrevivía. Parece que, bueno, ya está, ¿no? Esta vez ya está, no hay marcha atrás. La cuestión de si él, bueno, después de Brexit, durante su mandato como primer ministro, no escuchaba mucho al pueblo, no conectaba de la misma manera que conectaba durante la campaña de Brexit, cuando realmente tuvo este instinto para escuchar lo que la gente, la mitad de la gente quería, ¿no? Eso se iba perdiendo. Todos sabemos que Johnson
es un personaje grande, con mucho carisma, pero también con mucha arrogancia. Y ustedes seguramente saben que desde chico quiso ser el rey del mundo. Y bueno, sigue más o menos con esa mentalidad. Ahora están diciendo que quizás se quiere postular como presidente de la OTAN después. Yo creo que se va a quedar hasta el último minuto. Va a hacer todo lo posible para quedarse en los últimos, hasta octubre, como ustedes decían. Pero bueno, fue ese mismo arrogancia y confianza en él mismo, que en algún momento era algo positivo para él, que después se convirtió en una debilidad porque no escuchaba suficientemente al pueblo y bueno, después se renunciaron casi todos sus ministros y ayudantes parlamentarios y ya está. Dan y Juan, les agradezco muchísimo. Me quedo, Dan, con esto que decís. Atención con las aspiraciones de Boris Johnson de proyectarse internacionalmente. Ya lo estaba haciendo en el último tiempo, en el contexto de la guerra, con lo cual hay que estar atentos. Me parece que es una persona que difícilmente abandone el centro de atención más allá de sus excentricidades por su aspiración política. Gracias a los dos.